Hemos hablado de financiación, de distribución y logística y de otros temas sin duda trascendentales, pero hay otros hitos en la cadena de valor que deben ser analizados para obtener una visión completa de un sector tan complejo. Para adentrarnos en estos asuntos vamos a cambiar hasta de maestro de ceremonias, con lo cual va a ser mucho mejor porque les va a explicar todo lo que viene a continuación el doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, Raúl Compes. Bien, pues muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor estar de nuevo aquí en Logroño por segunda vez. El año pasado estuve aquí, invitado también por CAF. Agradezco a CAF y al Grupo Vocento la oportunidad que me han dado de repetir y cambiar de sector. El año pasado estábamos hablando, a mí me toca moderar una mesa vitivinícola y hoy me toca moderar una sesión o una mesa en la que el protagonista va a ser el sector hortofrutícola. Yo tengo también una anécdota. Yo tuve aquí unos años de inspector de Hacienda y no es el que ustedes se piensan, a un tío, a un tío aquí en Logroño. Y mi tío, cuando yo era pequeño, me invitaba en los veranos a venir aquí. Y siempre me llevaba y me gustaba mucho. Yo era menor, no podía tomar o no debía tomar vino, pero me llevaba a tomar menestra, ¿no? Y de siempre ya le cogí un cariño a la menestra de Logroño, de La Rioja y después del Valle del Ebro, que lo llevo ya como parte de mi identidad. El año pasado hablábamos de un sector que a España le supone en exportaciones 2.700, 2.800 millones de euros. Hoy vamos a hablar de un sector que a España le supone unas exportaciones, un valor de unos 12.000 millones de euros. Hoy vamos a hablar de un sector en el que España es líder mundial, es el primer exportador mundial de frutas y hortalizas en volumen. Hemos superado a Holanda, hemos superado a China, hemos superado a Estados Unidos. Estamos hablando del primer sector del sistema agroalimentario español. Estamos hablando de un sector estratégico en muchas partes de España y, evidentemente, en el Valle del Ebro. Por tanto, creo que la oportunidad y la pertinencia de esta sesión me parece magnífica. Hemos escuchado muchas cosas interesantes esta mañana, porque el análisis de las oportunidades, el análisis de los retos en materia de organización y de creación de valor, pues evidentemente hay que enmarcarlo. ¿Y dónde tenemos que enmarcarlo? En una economía global, interdependiente, una economía con un cambio tecnológico, una revolución tecnológica en una economía de la innovación, pero tenemos también que enmarcarlo en una estrategia europea del conocimiento Europa 2020, en la que se promueve desde las instituciones europeas, que son muy proactivas, y esto es importante cuando comparemos los modelos Europa-América Latina, desde que se promueve, se catalizan procesos de cambio institucional y si hay una visión también, hay un modelo. Otra cosa es que logremos o no logremos desarrollarlo hacia un crecimiento inclusivo, un crecimiento inteligente y un crecimiento sostenible. Yo también me congratulo con la CAF. Hace tiempo que conozco a la CAF y estoy agradecido a la CAF la oportunidad de seguir colaborando con la CAF, que la CAF también, junto con otras instituciones, ha visto claramente que el agroalimentario es un sector estratégico, pero en el sentido profundo de la palabra estratégico. Es un sector geopolítico, es un sector ambiental, medioambiental, fundamental en unos años que vienen que van a ser seguramente muy difíciles, y se ha dicho aquí algo de eso. Por tanto, tenemos muchas oportunidades. España está muy bien posicionado. El sector agroalimentario español ha respondido bien a la integración en la Unión Europea. Hemos hecho 30 años de integración. Este año estamos celebrando los 30 años. Hemos hablado poco, yo creo, por cierto, no sé si tenéis la misma percepción, de lo que ha significado para el sistema agroalimentario español. Éramos optimistas, aunque había algunos sectores que parecían que iban a ser perdedores. Pero el balance global que podemos hacer, más allá de lo presupuestario, que es verdad que hemos recibido muchas ayudas de la política agrícola común y de las políticas públicas, pero el sector ha respondido y hemos generado, sobre todo, unos sectores muy competitivos, en algunos sectores en los que se preveía y en otros que quizás no se preveía tanto. Frutas, hortalizas lo hemos hecho muy bien, vino, aceite de oliva, en carnes también lo hemos hecho muy bien. En definitiva, tenemos por delante, digamos, un escenario optimista, pero es verdad que tenemos también debilidades. Y de esas debilidades vamos a hablar, porque algunas de esas debilidades son estructurales, son organizativas. Y esas, digamos, debilidades estructurales y organizativas no son fáciles de corregir con ayudas públicas.
no son fáciles de corregir o de eliminar con financiación. También la financiación es importante. Hacen referencia a las redes, hacen falta a la cooperación, a la confianza, a la capacidad de compartir intereses comunes, de crear instituciones, en definitiva, formales o informales, para compartir conocimiento, transferir conocimiento, generar innovación. Hoy una empresa es muy difícil y sobre todo en un sector donde hay mucho minifundismo que sea competitiva. Puede ser competitiva una cadena, puede ser competitivo un sector, puede ser competitivo un territorio, cuando en ese territorio hay una serie de actores que cooperan entre ellos y que ponen en común los intereses que comparten. Nosotros tenemos un sector muy fragmentado. Tenemos un sector agroalimentario dual, donde hay unas pocas grandes empresas que tienen capacidad en general para hacer una buena parte de su I+D+I, pero tenemos miles de explotaciones, tenemos 1 millón de explotaciones en España, tenemos 30.000 industrias y después tenemos hacia atrás y hacia adelante unos sectores de insumos muy concentrados, semillas, fitosanitarios y una distribución muy concentrada. Hay que decirlo, nuestro sector agroalimentario en la base tiene muy poco poder de negociación y está relativamente desarticulado, desorganizado para hacer frente a las negociaciones y a la creación de valor. Desgraciadamente, tenemos un sistema agroalimentario con muchas expectativas, pero tenemos algunos agricultores que las están pasando muy mal, donde no hay relevo generacional en muchos sectores, en muchos territorios, donde no hay, digamos, rentabilidad suficiente para atraer a los jóvenes vendrán si hay rentabilidad, en muchas actividades no la hay. Y eso forma parte de nuestra debilidad y forma parte de nuestro problema. Tenemos políticas públicas que promueven cambios organizativos, tenemos una política agrícola común que nos crea, que les brinda a los actores, les brinda herramientas e instrumentos de cooperación, la Asociación Europea de la Innovación, los grupos operativos, las denominaciones de origen, las cooperativas, las interprofesionales. Nosotros europeos esto lo damos por descontado, porque forma parte de nuestro ecosistema. Cuando hablas con los amigos de América Latina, esto que para nosotros es tan obvio, tan evidente, tan fácil, es fruto de un aprendizaje histórico, de un cambio que nos ha permitido tener unas armas competitivas que ellos en muchos países no tienen. En definitiva, crear organizaciones, crear instituciones, crear mecanismos para compartir, generar conocimiento y transferir es uno de los mayores retos a los que se enfrentan nuestros agricultores y, por supuesto, los actores de nuestros países hermanos de América Latina. ¿Qué vamos a hacer en la sesión que tenemos por delante? Pues vamos a ver, digamos, casos en los que sí se puede organizar, sí se pueden crear instituciones que generan competitividad y que hacen que determinados sectores se hayan convertido en referencias a nivel internacional. Si les parece, la sesión la vamos a partir en 2 bloques. En el primer bloque vamos a dar la palabra al director de la Dirección Financiera y Productiva de la CAF, Juan Carlos Elorza, al que tengo el gusto de conocer. Todos ustedes tienen los currículum y las biografías profesionales de todos los que van a participar en el folleto, por tanto no me voy a extender demasiado. Decirles simplemente que Juan Carlos es una persona economista, colombiano, y en su currículum verán que es un gran experto en negociaciones comerciales internacionales. Creo además, Juan Carlos, que has estado en los 2 lados, en el lado del gobierno y en el lado de los gremios. No te vamos a pedir que hables del TTIP, está muy... Vamos a darle la palabra a Juan Carlos para que nos cuente la estrategia de CAF, la visión de CAF en materia de creación de valor, de organización y de transmisión de conocimiento a los sectores productivos de América Latina. Y cuando haya acabado Juan Carlos, si es posible, no te vayas más allá de 15-20 minutos, llamaré a la mesa al resto de los miembros del equipo para ver casos de éxito, de organización, de redes, de clúster y de creación de valor. Muchas gracias. Me voy a sentar para verte. Muy bien. Raúl, muchas gracias por la presentación. Raúl es un viejo amigo, más por lo amigo que por lo viejo, hay que reconocerlo. Les quiero dar un saludo muy especial a todos ustedes, en especial a los riojanos, para decirles que esta jornada que he tenido que vivir, es mi primera vez en la región, y esta jornada que he tenido que vivir me ha producido una maravilla personal fascinante. No hay superlativo para describir la impresión que tengo de La Rioja, no solamente de la región y de su gente, sino la interacción de su gente con su propia región. De verdad que es maravilloso.
Un ejemplo de eso es que a mí me habían advertido que aquí se comía muy bien, todo el mundo habla, y que se bebía muy bien. Nunca me aclararon que era tan seguido, tan continuo. Les puedo prometer que cuando llegué acá el martes era flaco. Ya no. Quizá no me crean, anoche me tocó comprarme la camisa porque ya no. Pero bueno, si me ayudan con la presentación. Yo voy a tratar de introducir algunos conceptos y algunos elementos de la tarea que me han pedido tratar en esta oportunidad, básicamente para que la discusión ahí son bastantes las personas que van a participar, entonces voy a tratar de ir lo más rápido posible. Si tienen alguna pregunta me la hacen después, cuando estemos comiendo, porque ahorita no vamos a tener tiempo. Bien, el tema de las cadenas de valor y los clústeres o en perfecto español, aglomeraciones productivas, ¿no? Para tener presente el asunto. ¿Qué es una cadena de valor? Diferente a lo que es el concepto de encadenamiento productivo, que es básicamente un concepto estadístico, básicamente para que los analistas económicos puedan entender cómo se está desempeñando la producción de un determinado sector. Una cadena de valor es, ante todo, una estrategia empresarial. No es una política pública, es una estrategia empresarial. Algo que ya mencionó Raúl alrededor del tema de las necesidades de organizarse los productores, yo lo voy a poner en sentido positivo, no como él, que habla de los retos y los problemas y la cosa. Bueno. La cadena de valor establece, es el parámetro mediante el cual empresarios en el encadenamiento productivo comienzan a relacionarse de manera virtuosa para generar mejores condiciones de producción. Aguas arriba y aguas abajo en ese encadenamiento productivo. Obviamente son muy importantes porque permiten el establecimiento de relaciones empresariales virtuosas en la generación de productividad, en mejores condiciones de calidad y en mejores condiciones de precio para los consumidores, etc. En el sector agrícola y agroindustrial, la cadena de valor adquiere una connotación bastante importante. ¿Por qué? Porque este es un sector que tradicionalmente tiene un encadenamiento productivo muy corto, ¿sí? Son pocas las fases productivas que se dan y por lo tanto muchas veces vemos encadenamientos productivos que se resuelven en un sistema de producción, se resuelven muy rápidamente. En el sector hortifrutícola, por ejemplo, hay procesos que se dan en un periodo no más largo de 3 meses, entre el momento en que se siembra y el momento en que se consume el producto. Y eso es bien importante porque la cadena de valor como estrategia empresarial permite al sector agrícola y agroindustrial abarcar un poco más de la cadena, diferente a lo que son las cadenas de valor en productos mucho más, donde el encadenamiento productivo es mucho más largo y más sofisticado en términos de incorporación de partes. Para nosotros en CAF, la cadena de valor adquiere sentido en el sector en la medida que se maneja desde la perspectiva del agronegocio. Cuando un empresario comienza a darse cuenta, independientemente de su relación con su proveedor inmediato y con su destino inmediato en el mercado o en otro productor, se da cuenta que adquieren mucho valor para su actividad productiva tener en cuenta todos los elementos de la cadena integral, ¿sí? Tiene que estar pendiente de la calidad de los insumos, de las condiciones en que se presentan sus insumos, la calidad del producto primario que se le entrega a un productor agroindustrial, por ejemplo, pero también la situación de la cadena logística. Su estrategia empresarial va a depender de si la cadena logística que va a proveer su producto a los mercados tiene unas condiciones específicas o no las tiene. Y eso, en ese sentido, la estrategia empresarial de una cadena de valor adquiere una dimensión especial porque en este sector particularmente, por la velocidad de rotación, por lo perecederos que son los productos, tienen una dimensión especial para los empresarios. Ellos deben entender que el agronegocio arranca muy atrás y termina solamente en el momento en que se llega al consumidor final. Ahora, ¿qué son las famosas aglomeraciones productivas? ¿Sí? La aglomeración productiva es una sofisticación de lo que es una cadena de valor, donde
aparecen dos elementos importantes. Se incluye una visión mucho más sistémica, un poco más cercana a lo que les acabo de mencionar de la visión del agronegocio, pero donde se incorporan los otros elementos que interactúan, otras cadenas de valor, ¿sí? El sistema reglamentario, el sistema de provisión de servicios distintos o indirectos como la innovación, como los servicios de riego, etcétera, etcétera, en el caso de la agricultura. Pero hay un elemento fundamental de lo que es la aglomeración productiva que lo dice su nombre, por así decirlo, que es el tema de la concentración geográfica. Y en ese sentido, el sector agropecuario y agroindustrial es un escenario perfecto para la creación de este tipo de estrategias empresariales, en la medida de que la producción agrícola por unidades pequeñas o medianas se concentra normalmente en zonas homogéneas en términos agroclimáticos. Entonces es muy fácil entender por qué zonas como La Rioja, ¿sí?, comparten este tipo de características de clústeres de producción o de aglomeraciones productivas. Acá es muy importante siempre reiterar el hecho de la consideración de estrategia empresarial. Es cierto que después de que este concepto de Porter se generalizó, muchos gobiernos comenzaron a adoptar políticas de impulso a los clústeres, pero había que recordar que la sistematización del concepto se dio sobre la base de experiencias ya existentes. No es que Porter se las haya inventado, sino que las vio y las estudió, las entendió cómo funcionaban. Y por lo tanto, hay que reconocer que la mayoría de ellas hoy en día son de originación espontánea, no responden a la necesidad o al impulso que pueda dar un gobierno, más allá de algunos elementos que podemos mencionar ahorita más adelante. Este es un ejemplo de los elementos que estarían incorporando dentro de una cadena de valor agrícola que adquiere la dimensión de una aglomeración productiva. Es una concentración de productores de agroindustria más instituciones de soporte que participan en el proceso, ¿no? Este tema de las instituciones de soporte es muy importante dentro de la creación o concepción de esa aglomeración productiva, porque las instituciones, tanto públicas como privadas, juegan un papel muy importante y muy relevante dentro de la estrategia empresarial. Bien, esto es un poco… para ir aclarando conceptos también, la cadena de valor global ya adquiere una dimensión completamente distinta, porque va mucho más allá. O sea, cuando pasamos de cadena de valor normal a aglomeración productiva, estamos hablando de una concentración productiva. Cuando pasamos de clúster o aglomeración productiva a una cadena de valor global, estamos hablando de desconcentración productiva a nivel global. Las cadenas de valor globales precisamente lo que hacen es pensar en una estrategia productiva que involucre proveeduría desde varios puntos y distribución desde varios puntos del planeta. Pero no deja de ser una estrategia de carácter privado, obviamente ya dentro de un escenario de desempeño internacional. Acá hay un pequeño, 3 laminitas que son básicamente, más que informativas, son un elemento promocional, que es lo que se viene. Es decir, ayer en una conversación que tuve con un periodista de La Rioja, me decía que cuál creía yo que eran las perspectivas y que cómo se relacionaba este tema con futuro en español, con un futuro en español, ¿no? Y yo le decía que a mí me parecía que el idioma no es solamente, alguien lo mencionó hace un momento, el idioma no es solamente lo que hablamos y cómo hablamos, el idioma también lo que comemos y cómo lo comemos. Y eso involucra todo un proceso previo de elaboración y de producción de alimentos a lo largo de toda la región. Hacia el 2050 se espera una población superior a los 9.000 millones de habitantes, que creo que ya estamos llegando más rápidamente. Y por lo tanto, siempre la necesidad de producción agroalimentaria va a estar ahí. Y siempre vamos a necesitar los desarrollos permanentes en materia de innovación, en materia de mayor eficiencia, mayor productividad, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de Latinoamérica es un actor muy importante con un gran potencial de crecimiento.
Hoy en día la producción básica agrícola está alrededor de los 3, 5, 6, 7% en los países mayores productores del total del PIB, pero si se tiene en cuenta la producción agrícola, esto se dispara por 2 o por 3 veces, la producción agroindustrial, perdón. Tenemos una expectativa de crecimiento al 2050, que si uno ve dos escenarios en el Banco Mundial, de tener crecimientos muy importantes en la participación de Latinoamérica en los diferentes rubros, que dependerán de cuánto se incorporen mejoras en la producción, ¿sí? Esto es bien importante desde el punto de vista de las perspectivas que puedan tener no solamente Latinoamérica, sino los empresarios de todo el mundo, y en particular los españoles, que es con lo que, como ya se ha reiterado en varias ocasiones en este evento, tienen muchas más oportunidades, muchas más posibilidades de acercarse o ser actores principales en inversiones en este sector. Hay un tema muy relevante: la hispanidad está creciendo a una velocidad sorprendente. En Estados Unidos, el Instituto Cervantes ha estimado que en 2050 también la población hispanohablante va a ser la mayor de los Estados Unidos, ¿sí? Independientemente de que gane o pierda Donald Trump. Eso ya, con los que ya están, ya es suficiente para llegar a esa tasa. Bien, obviamente, digamos, a los que están aquí tienen son unos casos ejemplificantes de cadenas exitosas y experiencias exitosas, de cadenas de valor exitosas. Cuando uno habla de una cadena de valor, no habla en general de un sector como tal, ¿sí? Está hablando de una experiencia puntual de integración, precisamente por la concepción de ser una estrategia empresarial. Pero aquí voy a hablar de dos sectores que son un reflejo de éxito, porque se integraron como sector en cadenas de valor, uno en España y otro en Latinoamérica. En el caso de España está el de la producción de oliva, que ustedes ya pueden conocer muy detalladamente, y donde España pues, es el protagonista principal a nivel mundial hoy en día, pero eso no era así hasta hace poco. Fíjense que el principal destino, o los principales destinos, están en la misma Unión Europea, ¿no? Con lo cual se reconoce también ahí que el mercado europeo ha jugado un papel dinamizador muy importante de la industria, pero no todo es la demanda también que se hizo en la oferta para saber a dónde se llegó. Si uno tiene en consideración que estos son los elementos que hay que ver en la cadena de valor del aceite de oliva, es identificar qué pasó en cada uno de esos para ver qué determinó su éxito. Y lo que uno encuentra, perdón, voy a ir rápido para tratar de abarcar no abarcar mucho el tiempo de mis compañeros. Algunos factores de éxito que hemos identificado son los siguientes. La asociatividad a nivel de la base, ¿no? Las cooperativas de productores lograron ejercer una cohesión importante que permite, entre otras cosas, adoptar prácticas de estandarización que generan la base de la calidad en toda la cadena. El sector procesador se diversificó de manera importante para atender también sacarse la coraza del mercado local y pensar también en mercados internacionales, en consumidores que pedían diferente variedad y consumidores con alto nivel de ingreso, ¿no? Y se incorporaron nuevos avances tecnológicos en la producción que de alguna manera, si bien no constituyen una innovación como tal a nivel global, era una innovación para el sector local, ¿no? Y por supuesto seguramente eso habrá pasado por los temas de adaptación necesaria que tenían que tener esas incorporaciones tecnológicas. En la cadena de distribución aparecieron grandes distribuidores y que facilitaron aparecieron grandes productores grandes distribuidores con los que los productores lograron conectarse, ¿sí? Completar la cadena y facilitó el tema de las ventas en la Unión Europea. Y el desarrollo electrónico, del comercio electrónico, que facilitó o alteró, que eso sí es común a todas las industrias, no solamente a la de agronegocios, pero que en la de agronegocios
precisamente por su velocidad de rotación, ¿sí? Por su perecibilidad, el comercio electrónico es un gran aliado para facilitar todos los procesos de la distribución del producto. Bien. En el caso de América Latina, traigo a colación hay varios, como les digo, obviamente en España hay muchos también, pero quería traer el del cacao, que es particular de Ecuador, que es bien interesante. Ecuador pues, es un país pequeño, con una producción agrícola de alguna manera todavía bastante precaria, ¿sí? Pero que tiene algunos experimentos agroindustriales de gran éxito. Ahorita vamos a ver algunos. En el caso del cacao, Ecuador es ya hoy el quinto exportador mundial de cacao, con unas ventajas enormes en materia de posicionamiento internacional. La cadena, para identificar dónde están los éxitos y cuáles son los factores de éxito que hemos identificado en este proceso. Desarrollo de calidades, ¿sí? Que tiene que ver y va de la mano también con desarrollo de calidades, que tampoco puede ser una gran variabilidad, ¿sí? Esto va de la mano precisamente, de nuevo, con la asociatividad en la base, ¿no? Las cooperativas de cacaoteros, que hay que tener en cuenta que en Ecuador las unidades productivas de base son mucho más pequeñas. Hay cooperativas que tienen varios cientos de productores que no pasan de 1 hectárea o 1,5 hectáreas en su producción, pero que en la medida en que logran estandarizar calidades, logran establecer una muy buena base para el arranque de la cadena total. La implementación del modelo de comercio justo, que favoreció una transferencia efectiva de ingresos hacia los agricultores, lo que genera un estímulo fundamental para participar en esa cadena de valor. Parte de la creación de la confianza en las cadenas es precisamente que los agricultores perciban que son beneficiarios también de ese éxito que tiene la estrategia empresarial de cadena de valor. La integración horizontal de las cooperativas, que ya les mencioné, un protocolo estandarizado de proceso de fermentación, secado, procesamiento de los frutos, que fue también una tecnología transferida, pero que los productores adaptaron muy eficientemente. Y en temas de la distribución, las fábricas que se apostaron en las riberas de los ríos facilitaron y redujeron los costos logísticos de una manera sustancial, mientras que las ventas del producto final se establecieron estratégicamente en una cartera diversificada de canales de distribución. Así que eso también le generó poder de negociación a los transformadores o a los productores agroindustriales, porque tenían varias alternativas de generación de canales de distribución. Y por supuesto, una cosa que es importantísima, que tiene un acompañamiento, si bien ha tenido un acompañamiento del gobierno, ha recaído sustancialmente sobre los mismos productores. Es una estrategia muy agresiva de promoción, ¿sí? Bien, entonces, algunos, como para ir resumiendo ya, entonces algunos elementos que determinan que una cadena de valor sea exitosa. La existencia de investigación y desarrollo que acompañe, ya sea local o transferida, ¿sí? Que exista bajo un esquema de organización objetivos y visión común en los actores de la cadena, desde el origen hasta el final. Como les digo, en la cadena de agronegocios es mucho más eficiente que si se logra esto, porque todos los actores van a estar en función de lo que va a suceder hasta el final del proceso. Uno de los aprendizajes interesantes que he visto aquí en España es que, a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, que es creo que el único país donde había visto eso era en Uruguay, y es la institucionalización de esos formatos de asociación, ¿sí? De estas estrategias. Los clústeres, ¿sí?, adquieren una dimensión institucional y se organizan como un gremio, donde participan todos los actores de ese clúster. Se me acabó el tiempo, ya voy terminando. Yo no sé cómo apagar esto, cállese. Ese es un elemento importantísimo, porque
Facilita la obtención de estos objetivos y visión compartida, en la medida que tenemos una organización, ¿cierto?, que funciona efectivamente como una institución concreta, real, y no es solamente una alianza esporádica o espontánea que se genera en cada proceso productivo, sino que está institucionalizada como tal, facilita la coordinación, facilita la obtención de objetivos y estrategias y tácticas permanentes de ejercicio productivo. El alto nivel de integración de la cadena, eso depende de la creación de niveles de confianza muy fuertes en cada uno de los eslabones, en la relación de cada uno de los eslabones, de productor primario a productor transformador y de productor transformador a distribuidores. Esa confianza a veces es sustituida, en algunos casos, por la integración vertical, ¿no?, que este sector lo permite de manera muy eficiente, ¿sí?, donde hay empresas que, ya sea por asociación o por integración plena, abarcan desde el momento mismo de la producción hasta el momento de la colocación o distribución de los productos. Y por supuesto, la capacidad de posicionamiento de un producto que es muy difícil que recaiga sobre un solo productor. En el caso de una región como La Rioja, por ejemplo, que el grueso de si no la totalidad de los productores son de tamaño pequeño y mediano, ¿cierto?, qué mejor que una organización o una aglomeración productiva, una estrategia de aglomeración productiva para desarrollar actividades que un solo productor no puede desarrollar, que es este proceso de promoción y posicionamiento de un producto en el mercado con marcas reconocidas, con identificación conocida. O sea, la marca La Rioja no la creó una empresa, la crearon entre todos, ¿sí?, la creó la región como tal. Ahí, como les digo, el gobierno puede jugar un papel importante, pero también son los empresarios los actores principales. Esto es más o menos el resumen de lo que acabo de mencionar. Y creo que, como les digo, uno de los aprendizajes, dos de los aprendizajes más importantes que hemos visto aquí en La Rioja es este tema de la institucionalización de los ejercicios de cadena de valor, y segundo, la capacidad de generación de confianza. Nosotros en Latinoamérica, aunque ustedes, cada quien tiene su umbral del dolor, ¿no? Entonces aquí nos dicen, no, que eso a veces hace falta, pero es que si fuera en Latinoamérica verían que es mucho más complejo, ¿no? Pero aquí vemos que hay un alto nivel, una gran capacidad entre los actores que son homogéneos, son cercanos, se conocen todos, de creación de confianza para establecer esos vínculos y esas relaciones para facilitar la estrategia general de la cadena de valor. Es todo por ahora. Muchas gracias.